Esta es la herramienta de banco indispensable que como electrónico debes tener en tu taller de electrónica. Como una herramienta 3 en 1, incorpora un osciloscopio de fósforo de 100 MHz, un multímetro digital True RMS y es un generador de señales de 10 MHz. Este es el segundo osciloscopio de fósforo de la marca FNIRSI que te permite detectar las más mínimas señales a una alta definición a través de la persistencia y de la temperatura del color. Como multímetro digital te permite medir todo tipo de señales y de componentes electrónicos a una alta precisión de manera automática ahí, 219 voltios, ahí están viendo. Y si yo quiero mantener el voltaje, presiono Hold y lo mantengo, están viendo. Desde 22K, rojo y anaranjado, rojo y anaranjado. Y miren, 21.8788 kilo ohmios, o sea, perfecto. Entonces vamos a medir, hemos dicho que el positivo y el negativo. El positivo está acá a la derecha, entonces entre un pin central del AC, ¿no?, y uno de los extremos debe marcar un diodo. Cuando hay nada, acá debe marcar el diodo. Y si pongo el inverso, marca ahora, este ya no marca y el otro sí lo marca. ¿Están viendo? Lo mismo sucede con el otro pin del centro, que es el de corriente alterna. Acá no marca nada, aquí se debe marcar. Y si yo lo invierto, acá no marca y aquí sí marca. Y como generador de señales te entrega hasta 9 formas de ondas ajustables en frecuencia y amplitud. Este botón cursor y yo podría, por ejemplo, ver la frecuencia y calcular la frecuencia de manera manual, ¿no? En X1 menos X2 yo podría calcular la frecuencia. Voy a salir de aquí, ya lo seleccioné acá y ahora voy a ir acá y desde aquí él automáticamente me muestra, si yo me muevo, miren, la frecuencia me la encuadra. Yo quiero, vamos a dejar el 50%, ahí, vamos a ponerlo acá. Si yo presiono, me muevo con el otro y de esta manera yo puedo conocer el tiempo que demora un ciclo de la señal. Un ciclo es el semiciclo positivo y el negativo. Yo puedo medir el semiciclo completo y aquí se dan cuenta, tengo aproximadamente, miren, ahí, tengo aproximadamente 10 kHz, miren, 10 kHz y es la misma frecuencia, 10 kHz, ¿no?, que me está entregando 10 kHz. De esta manera, yo tengo un tiempo X1 menos X2, calcula el tiempo X1 menos X2 y tengo 100 microsegundos. Si esos 100 microsegundos divido 1 entre 100 microsegundos, voy a tener 10 kHz y de esa manera voy calculando de manera manual la frecuencia en función a la longitud de onda. Así que si deseas lo último en tecnología para tu taller de electrónica, quédate hasta el final del video. Sin más que decir, ¡empecemos! Pues bien, ahora sí vamos a empezar este interesante video hablando de esta impresionante herramienta, cortesía de la empresa FNIRSI, el modelo 2D15P. La verdad que se trata de una herramienta indispensable que no debe faltar en tu taller de electrónica, tu laboratorio. Una herramienta que es un medidor osciloscopio de fósforo por 2 canales, una herramienta 3 en 1. Es decir, no solamente es un osciloscopio de fósforo de 100 MHz, sino también es un multímetro digital True RMS y adicionalmente es un generador de señales. La verdad que es un golazo. Esta es una actualización de una de las últimas herramientas de osciloscopio que hizo FNIRSI, que lo voy a publicar en unas semanas, un osciloscopio de fósforo muy interesante que lo vamos a revisar aquí en mi canal de YouTube en unas semanas. Esta es la segunda herramienta que tiene un osciloscopio integrado con la cualidad de fósforo, es decir, te permite ver y mostrar los detalles más mínimos como si fuese un osciloscopio analógico, que muchas veces los osciloscopios digitales no lo tienen. ¿Ok? Este, como les decía, es una herramienta 3 en 1 y dentro de sus características importantes es que es doble canal, tiene un sampling rate de 500 MSA/s, un ancho de banda de 100 MHz, ojo con el detalle, 100 MHz cuando se trabaja con un solo canal. Si vas a trabajar con los dos canales en simultáneo, vas a dividir ese ancho de banda entre 50 MHz y 50 MHz por cada canal. Hay que tener en cuenta ese detalle. Lo que les hablaba, el tema de osciloscopio de fósforo, que simula mucho a un osciloscopio de tubos de rayos catódicos CRT, que lo vamos a ver después.
Permite realizar mediciones con cursor y no solamente ello, permite realizar hasta 12 operaciones matemáticas. Dentro de sus características importantes, acá están lo que trae, que es lo que vamos a ver en unos momentos. Dentro de sus especificaciones, ya hemos hablado del Sample Array, el tipo de disparo. Tiene 3 tipos de disparo: disparo de subida, con flanco de bajada, o ambos, el ancho de banda, que ya lo hemos hablado, el modo de display en dot, en vector y en color temp, en temperatura y color, el tema del fósforo, lo que les hablaba, la profundidad de memoria, el acoplamiento en AC o DC, tiene una impedancia de entrada de 1 MHz, la persistencia, de acuerdo al ojo humano, mínimo 2 segundos, 5 segundos, 10 segundos o hasta el infinito, ojo con el detalle. El rango en el tiempo base, es decir, para poder ver la longitud de onda de una señal o la frecuencia, va de 5 nanosegundos hasta 50 nanosegundos. Las operaciones matemáticas que les hablaba son 11 básicos más una FFT. La sensibilidad vertical, es decir, el voltaje por división, va de 10 milivoltios hasta 10 voltios por división. Permite realizar capturas de la forma de onda, que lo vamos a ver luego. El máximo voltaje de entrada, que puede medir hasta 800 voltios en la punta de prueba por 10. Permite exportar la forma de onda que podemos capturar. Y los modos de disparo es auto, normal y single. Y finalmente una medida del cursor que también está habilitada. Vamos a abrir la caja para mostrarles qué es lo que realmente trae esta impresionante herramienta. Un rápido unboxing. Acá una caja con sus cables y luego acá viene nuestra estrella que les voy a mostrar, ¿no? Viene protegida con una bolsa, ahí están viendo, la bolsa, ni siquiera he abierto la bolsa, vamos a abrirlo para que ustedes lo vean, están viendo, el equipo es completamente nuevo, miren la belleza de este equipo, vamos a mostrarles luego, quiero mostrarles en este momento la caja, que es lo que trae, los cables. Primero, su certificado de calidad, que ha pasado la prueba de calidad, ¿no? Su manual de operaciones, una manual de usuario, ¿no? En 2 idiomas, en chino al inicio y en inglés. Ya les he dicho que la importancia de poder leer y entender el inglés es básico. Este manual es a colores en inglés y en chino. No es necesario leerlo porque ya conozco tanto las herramientas de FNIRSI que es totalmente intuitivo su funcionamiento y su operación. Tenemos acá un cable para realizar el upgrade de firmware, un cable USB tipo C para realizar el upgrade de firmware, y no solamente ello, para poder exportar las imágenes que podemos grabar en el equipo. Tiene un cable especial con un puerto de entrada tipo coaxial y una salida en cocodrilo, que es el cable que se conecta al DDS, es decir, al generador de señales para la forma de onda, lo vamos a ver después. El cable típico y clásico, altamente maleable, que incluye las puntas para el multímetro digital inteligente que trae esta herramienta. Es una punta con cable altamente maleable de silicona. Miren la corriente máxima de hasta 10 amperios, y acá hay algo importante: cable certificado con categoría según la certificación internacional de seguridad. Las puntas son puntas delgadas, ¿no? Mucho cuidado con las puntas. Ya después les voy a explicar o comentar una experiencia. Casi me basé uno de los ojos, el ojo derecho, hace un mes por estas puntas. Hay que tener mucho cuidado. Los conectores vienen protegidos también. Vamos a ver después esto cuando analicemos la parte del multímetro digital. Y aquí viene otra parte importante, que son las puntas de prueba del osciloscopio. Son puntas de prueba especiales. Miren, 600-100, que permiten manejar 1X, 10X y hasta 100X. Ojo con el detalle. Ya lo vamos a ver luego. Y ahora lo más importante es poder mostrarles nuestra estrella, este osciloscopio de fósforo
3 en 1, no solamente es osciloscopio, sino también un multímetro digital y un generador de señales. Vayamos a la parte técnica entonces. Bien, acá tenemos a nuestra estrella, esta impresionante herramienta FNIRSI del modelo 2D15P. El equipo es completamente nuevo. Vamos a hablar de algunas características técnicas importantes del equipo. Primero, en la parte lateral izquierda tiene una parte metálica, un material duro, al igual que en las esquinas, acá en la esquina derecha. Para evitar los golpes tenemos el botón de encendido, se enciende con un toque y para apagarlo mantienes presionado 3 segundos y se apaga. En la parte superior tenemos los puertos para la conexión del multímetro. Tenemos a la derecha para poner la punta de prueba roja, ¿no? Para el multímetro digital que incorpora este equipo, para la punta de prueba negra, aquí para conectar. Si yo quiero medir voltaje en corriente continua en AC o en DC, puedo medir desde este puerto. El voltaje AC y DC es hasta 1000 voltios en DC y hasta 750 voltios en AC. Puedo medir también continuidad, puedo medir resistencia, puedo medir condensadores, puedo medir diodos, obviamente continuidad. Y si yo quiero medir corriente continua en miliamperios, como un máximo de hasta 1 amperio, acá logran ver, conecto el terminal negro común acá y la punta de prueba del multímetro en la roja aquí y puedo medir corriente en miliamperios hasta un máximo de hasta 1 amperio, y si quiero medir corrientes superiores a 1 amperio hasta un máximo de 10 amperios, lo conecto aquí, la punta roja, siempre el terminal común, el terminal negro en común, acá en esta parte. Ojo con el detalle, si exceden la corriente máximo aquí de hasta 1 amperio, pueden quemar el fusible, al igual que acá, hay un fusible de 1 amperio acá y un fusible aquí de 10 amperios para una corriente máxima, obviamente, de 10 amperios. Ahora, otro tema interesante es que la corriente máxima que soporta en AC y en DC es hasta 10 amperios. ¿Ok? ¿Qué más? Tenemos en la parte lateral derecha no tenemos nada. En la parte posterior tenemos el ventilador, que es altamente silencioso este equipo, como lo vamos a ver, y tenemos el puerto de entrada USB para realizar el firmware, el upgrade de firmware, y no solamente ello, sino también para exportar los datos o las imágenes que podemos haber grabado o capturado, como lo vamos a ver luego. Tenemos la etiqueta, podemos observar el 2D15P, el 2 viene de 2 canales digitales y el P viene de fósforo. Ojo con el detalle, 100 MHz, recuerden que es 100 MHz por un solo canal. Si manejan los 2 canales es 50 MHz. Y algo importante, este equipo trae una batería integrada de hasta 5000 mAh, que te da una autonomía entre 4 y 5 horas de uso continuo, y necesitas un cargador de baterías, que no viene incluido, obviamente, que hay que ponerle un cargador de batería de 12 voltios, 1 amperio aquí, para poder cargar las baterías que trae integrada. Ojo con el detalle, 12 voltios, 1 amperio, no más de 1 amperio, más que suficiente. Obviamente puedes ponerle 3, 4, 5 amperios al cargador, eso no lo va a dañar, ¿no? Al contrario, es mejor. Pero el voltaje máximo es 12 voltios para poder cargar a través de este puerto USB con carga rápida, ¿no? En la parte frontal tenemos la pantalla, es una pantalla IPS touch capacitiva. Fósforo te permite tener o mostrar las señales en una escala de gris, y la cualidad del fósforo te permite tener o mostrar las señales en una escala de gris y con una temperatura de color, como lo vamos a ver después. Algo importante que la parte digital del multímetro es un multímetro True RMS de hasta 20.000 cuentas, como lo vamos a ver. 20.000 cuentas es bastante, es decir, voy a poder ver incluso detalles que otro tipo de multímetro no me muestra cuando medimos componentes, cuando medimos voltaje, corriente, etcétera, que lo hace distinto a cualquier osciloscopio digital. Ojo con el detalle. La función del cursor, puedo medir, tiene una interfaz con persistencia infinita debido al fósforo, que lo hace distinto a cualquier osciloscopio digital. Ojo con el detalle. La función del cursor, puedo medir señales a una gran exactitud moviendo las perillas para tener una exactitud máxima. Es decir, esta herramienta
mezcla no solamente la parte digital touch, sino también con la parte mecánica de estos controles, ¿no? Estos no controles para poder tener una mejor exactitud a la hora de medir. Me permite realizar hasta 13 mediciones en el modo osciloscopio. Tiene el modo de automedida aquí a través de un botón. Es decir, en la parte física le han puesto dos botones, un botón para el disparo del trigger, ¿no? Y un botón de auto mecánico, también para mejorar la exactitud y la precisión. Tiene algunos botones específicos para cambiar los canales, para hacer una serie de cosas que lo vamos a ver después. El botón de menú, las perillas. Acá hay dos perillas en la parte inferior. La perilla vertical para modificar los voltios por división y la perilla de la derecha que es para modificar el tiempo por división para ver la longitud de onda o la frecuencia dependiendo del tiempo que midamos. Y obviamente los puertos de los tres canales. Dos canales, canal 1 amarillo, canal 2 azul y un canal para el generador de señales. Estos son canales de entrada y este es un canal de salida para el DDS, es decir, para el generador de señales. La verdad que es un equipo muy, pero muy interesante y este es para realizar la calibración si que es necesario. En la parte posterior tiene sus patitas para poder apoyarlo, ¿no? Este es una herramienta de banco, es decir, lo puedes utilizar en tu laboratorio, ideal también para el tema de la electrónica automotriz y para electrónica en general. Ok, ahora vamos a encender, vamos a conectar las puntas de prueba y vamos a mostrarles la primera funcionalidad que es el multímetro. Bien, ahora sí estamos listos para empezar con las funciones del multímetro. Este multímetro digital True RMS, para ello hemos puesto la punta roja aquí para poder medir componentes y la punta negra en el común. Si queremos medir corriente en miliamperios ponemos este rojo acá y el común se mantiene en el negro. Y si queremos medir corriente AC o DC hasta 10 amperios ponemos esta punta acá. Vamos a medir componente, que es lo que nos interesa en esta parte del video. Vamos a ponernos por acá para tener acá espacio. Ok, encendemos con un solo touch acá. Presionamos solamente ahí y automáticamente el equipo va a encender. Está viendo, está encendiendo. Y va a ir de frente a la sección del osciloscopio, que es la parte que no nos interesa en estos momentos. Acá tenemos el nivel de la batería, ya le he estado usando, haciendo unas pruebas, por eso está un poquito menos de la mitad. La parte de la pantalla, la descripción se lo voy a hacer después cuando veamos la parte del osciloscopio. Esta es la parte del canal 1 del osciloscopio, canal 2. Este es el DDS, que es, en este caso vendría a ser el generador de señales, que tampoco lo vamos a ver ahorita, sino después. La pantalla es touch, capacitiva, y acá en DM es el multímetro digital o digital multímetro que está en modo automático ahí. Ok, ahí en modo automático el multímetro digital puede medir de manera automática voltaje en DC y AC y no solamente ello, también resistencia de manera automática. Vamos a hacer una prueba. Acá tenemos una pila DC de AA. Estas son pilas de 1.5 voltios. Son pilas de 1.5 voltios. Vamos a ver cuánto mide. Y están viendo 1.536. Si yo lo invierto, me debe marcar el voltaje en sentido inverso, es decir, voltaje negativo, de manera automática. Ahí sale DC voltage. Y miren acá, hay un estimado de la corriente cuando sube. En este caso, el voltaje que estamos midiendo, hay un valor mínimo y un valor máximo. Ok, esto es un voltaje en DC que lo acaba de medir, y no solamente ello, como les he dicho, también puede medir de manera automática resistencia. Esta es una resistencia de 220 ohmios, rojo y marrón, y vamos a ver cuánto nos mide de manera automática sin hacer nada, y me marca 218.8 ohmios, ahí están viendo, o 0.2188 kilo ohmios. Miren, ¿no? 20.000 cuentas, de una gran exactitud. Mientras mayor sea la cantidad de números después del punto decimal, es mejor y de mayor calidad la herramienta. Ojo con el detalle. Es decir, de manera automática puedo medir esas dos cosas. Ahora vayamos al nivel, a la medición de voltaje de manera manual, voltaje en DC. Si yo quiero medir voltaje en AC, de ahí les muestro. Vamos a medir el voltaje DC de esta pila. Esta es una pila 18650 que le he forrado. Esta mide más o menos 3.5 voltios. Vamos a ver cuánto mide
hasta 4.2 voltios como máximo, ¿no? Entre 3.2, 3.5 hasta 4.2 voltios. Vamos a ver cuánto mide ahí. Y miren, 3.9 voltios DC. Y miren acá cómo sube la pantalla. ¿Han visto? La pantallita cómo sube de manera gráfica midiendo el nivel de voltaje. Este es voltaje en DC. Y si yo quiero medir voltaje en AC, hago clic. Todo es con la pantalla touch capacitiva, es decir, pantalla táctil. Miren, vamos a medir el voltaje en AC de manera automática ahí. 219 voltios, ahí están viendo. Y si yo quiero mantener el voltaje, presiono Hold y lo mantengo. Están viendo. 219 voltios, 200.3 voltios, 219.3 voltios AC con una frecuencia de 60 Hz o 60 ciclos por segundo, que es la frecuencia de línea de Perú. Ahora, no solamente ello, como les decía, acá tengo una gráfica automática del nivel de voltaje y hay un valor mínimo y hay un valor máximo. Ahí están viendo lo que él ha logrado detectar en ese instante de tiempo cuando dice el hold. Hold es mantener. Quiero continuar con las medidas, me voy acá y listo. Ahora vamos a resistencia. ¿Qué vamos a medir? Vamos a medir dos resistencias adicionales. Esta de mayor a menor. Esta de la derecha es de 22K, rojo, rojo y anaranjado. Rojo, rojo y anaranjado. Y miren, 21.8788 kilo ohmios. O sea, perfecto. Y esta otra resistencia es de 100 ohmios. Marrón, negro, marrón, 100 ohmios. Vamos a ver cuánto mide. 100 ohmios. 100.21 ohmios. Perfecto. Una muy buena exactitud. ¿Qué más vamos a medir? Ahora vamos a medir continuidad, ¿no? Ahí están viendo la continuidad. Y para ello vamos a usar la tarjeta del proyecto anterior, esta de acá. Esta es la tarjeta del generador de melodías musicales. Vamos a medir, por ejemplo, la continuidad entre VCC y tierra con el condensador, ¿no? Acá, por ejemplo, yo puedo medir que de este punto a ese punto hay continuidad. Miren, 0.30 ohmios. Y de este punto a ese punto también hay continuidad. Y hacia acá no hay, por ejemplo. Perfecto. De esta manera puedo medir la continuidad dependiendo de lo que esté tratando de medir. Luego vamos a la sección de diodos. Y en diodos vamos a medir primero diodos, para este caso, diodos LEDs, ¿no? Convencionales. Este es un diodo azul negativo en el cátodo y positivo en el ánodo. Debe prender el LED. ¿Ven? 2.6 voltios, 2.5 voltios. Si le doy la vuelta, no debe prender porque estoy polarizando en sentido inverso el diodo LED. Y aquí lo mismo, ¿no? En sentido inverso, el ánodo, aquí es el pin más largo, voy poniéndolo en sentido inverso y no va a prender. Y cuando lo pongo en sentido directo, el negativo con el cátodo y el positivo con el ánodo, el diodo LED enciende. Ahí están viendo. Y marca 2.325 voltios. Perfecto. Y en la modalidad de diodos vamos a medir también este otro diodo. Este es un diodo de 8 amperios. Miren. Ahí marca en sentido directo y en sentido inverso no debe marcar. En sentido inverso no debe marcar. Perfecto. Y no solamente ello, acá tenemos un doble diodo, un MOSFET de doble diodo, es decir, con un cátodo en el centro. El cátodo está en el pin central y los ánodos van a la derecha y a la izquierda. Estos son diodos que se utilizan en las fuentes switching, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a medir, acá hay un diodo y acá hay otro diodo. Entre ambos extremos no debe haber nada. Y en sentido inverso, con el positivo en medio no debe marcar. Perfecto. Perfecto. También tenemos este puente de diodos, ¿no? Convencional, acá están viendo el puente de diodos. La parte chata es el positivo a la derecha, negativo a la izquierda, y en el medio las líneas de AC. Vamos a medir este dispositivo, que la verdad que es muy simple y fácil de medir, ya lo hemos visto en otros videos. Entonces vamos a medir, hemos dicho que el positivo y el negativo. El positivo está acá a la derecha, entonces entre un pin central del AC, ¿no? Y uno de los extremos debe marcar un diodo. Cuando hay nada, acá debe marcar el diodo. Y si pongo el inverso, marca ahora, este ya no marca y el otro sí lo marca. ¿Están viendo? Lo mismo sucede con el otro pin del centro, que es el de corriente alterna. Acá no marca nada, aquí se debe marcar.
Y si yo lo invierto, acá no marca y aquí sí marca. Perfecto. No solamente ello, en el centro, entre los dos pines de AC, nos debe marcar en un sentido o en otro, miren. Y en los extremos debe marcar el doble diodo, ¿no? Acá no hay nada. Y en sentido inverso. Y los dos extremos deben marcar la suma de 0.5 sea más de 1. ¿Ves? 1.032. Eso indica que el diodo, el diodo puente rectificador está en buen estado. ¿Qué más vamos a medir? Vamos a medir rápidamente aquí estos tres componentes. Primero, vamos a empezar por este TIP 41C, que es un transistor de mediana potencia, ¿no? Este es un NPN. Vamos a ver. Un NPN es este dispositivo. Vamos a ver el colector, por lo general, vamos a ponerlo esto así, el colector por lo general va en la parte, en el tap, vamos a ver, acá, ¿ves? El colector ese probablemente sea este, y vamos a marcar, es un NPN, vamos a marcar ahí, acá no hay nada, acá no hay nada, y si yo invierto, quiero ver cuál es la base, acá me marca 619 y acá me marca 620. El que marca más es el emisor, por lo tanto el emisor es el de la derecha, ¿no? Marca más 620. El del centro es el colector 618 y la base es P, por lo tanto es un transistor NPN. Si yo invierto no debe marcar nada. Y no solamente yo, entre colector y emisor no marca nada. En otras palabras, este es un transistor NPN de mediana potencia, el TIP 41C, en donde la base es el de la izquierda, el pin 1, el pin 2 es el colector conectado al tap y el pin 3 es el emisor. Acá tenemos otro transistor que es PNP, el BD136, que es lo opuesto al otro. Vamos a medir cuánto mide, los valores. Acá no hay nada, acá no hay nada. Y si yo pongo al revés, a ver, acá no hay nada, acá me marca 0.665 y acá 0.663. Por lo tanto, el emisor es el de la izquierda, el colector va al centro y la base a la derecha. Este es BD136, un transistor de mediana potencia. Es un transistor en donde tiene tres pines y el pin de la izquierda vendría a ser el emisor, ¿no? El pin del centro es el colector y el pin de la derecha es la base. Este es un transistor PNP porque la base es N, es decir, de color negro, como lo hemos visto. Este transistor también está en buen estado. Y finalmente, para concluir el tema de los diodos, este otro transistor MOSFET canal N, el IRF-Z44N, ampliamente usado en electrónica, que lo uso mucho aquí en mi canal. Tenemos el tap central conectado al drenador. Recuerden, Gate, Drive and Source, por lo general es así, GDS, Gate, Drive and Source, aquí marca continuidad. Y si yo quiero, en uno u otro sentido, ¿no? Está marcando, están viendo. Acá o acá hay comunicación, hay conexión. Y por ejemplo, que yo puedo medir entre el drenador, que es el centro, y el surtidor, que es el de la derecha, pero en este momento no va a marcar porque no está disparado, miren. Ahí no marca nada. Si yo invierto las puntas, voy a medir el diodo clamping de protección que está invertido. ¿Eh? 0 punto. Si yo regreso, no marca nada porque no está disparado entre el entrenador y el surtidor. Pero si yo lo quiero disparar, doy un pulso positivo a la compuerta y lo disparo. Y aquí, ahora miren, 0.00. Y si yo invierto, me marca igual 0.0 porque ya se disparó. Entonces, yo para dejarlo de conducir, simplemente lo cortocircuito y de esta manera ya no tengo nada y regreso al estado inicial. Aquí, antes de continuar, se me descargó la batería porque estaba haciendo varias pruebas con diversos componentes y otras pruebas adicionales que me dando tiempo y la batería se me ha descargado del equipo. Lo que estoy haciendo en estos momentos es cargándolo, miren, con un cargador de carga rápida. En este caso estoy usando el mismo un cargador del FNIRSI que me vino con uno de sus cautines, ¿no? Un cargador de carga rápida que me entrega 12 voltios más de 1 amperio, puede ser 1 amperio como máximo. Miren, la luz está encendida, es porque se está cargando. Miren acá, le he conectado al puerto USB, ¿no? Miren la luz, voy a retirar el cable, se apaga. Ahora si yo le pongo, automáticamente se pone en rojo y él empezó a cargar. Estoy cargándolo, pero igual estando cargando
yo voy a continuar con las pruebas técnicas de esta parte. Vamos a encender, presionamos acá un solo touch y encendemos. Miren la batería, acá se está cargando, ¿ven? Se está cargando. Cuando llegue este a verde está al 100%. Y como estamos en un multímetro, vamos acá. Y ahora, como les decía, vamos a medir diversos tipos de condensadores, desde el más pequeño hasta el más grande. Vamos a empezar con estos condensadores electrolíticos de 4.7 microfaradios, 50 voltios. Y entonces lo que vamos a hacer es, lo ponemos en condensador, cortocircuitamos los pines, ¿no?, para descargar. Y medimos, debe marcar un aproximado de cerca a 4.7 microfaradios, ahí está, 4.812 microfaradios, perfecto. Luego tenemos este otro condensador electrolítico, este es de 100 microfaradios, 25 voltios, 100 microfaradios, 25 voltios. Estamos acá, 100 microfaradios, 101, miren, 101.6 microfaradios, perfecto. Y finalizamos con este condensador de 1000 microfaradios, 25 voltios también, electrolítico, cortocircuitamos, descargamos y vemos cuánto me marca. Este es de 1000 microfaradios, 936, ahí está, 931 microfaradios. Ok, ahora finalmente, ya para concluir, tenemos estos tres condensadores, ¿no? Vamos a empezar por este condensador. Este es el 2A333J, es decir, este de 33 nanofaradios. 33 nanofaradios. Miren, vamos a ver. 33, ahí está. Miren, 34.3 nanofaradios. Perfecto. Y es rápido. Este es de 100 nanofaradios, es 104, el famoso 104. 100 nanofaradios. Vamos a ver cuánto marca. No necesitamos que sea exacto. 78.3 está dentro del rango. 100 nanofaradios. Y finalmente concluimos con este condensador 2G225 JP, es decir, este es un condensador de 2.2 microfaradios. 2.2 microfaradios. Miren las escalas. 2.2 microfaradios. Ahí está. 2.246 microfaradios. Perfecto. Perfecto. Ok. El tema de las corrientes ya no lo voy a hacer porque la verdad que es muy simple. Miliamperios aquí, la punta acá, y miliamperios en DC, miliamperios en AC, y si quieren amperios en DC y amperios en AC, conectar esta punta acá y con eso ponemos el instrumento en serie con la cara que estamos viendo. Ok, ahora sí vayamos a las funciones del osciloscopio. Si te gusta mi contenido y deseas apoyar esta labor educativa, por favor, me puedes regalar un yape. Aquí te estoy dejando mi código QR. Es tan sencillo como escanear el código QR y enviarme un yape de manera tal de que podamos seguir compartiendo conocimiento a otro nivel aquí en mi canal de YouTube. Bien, nuevamente con ustedes estamos listos para empezar el funcionamiento del osciloscopio. Para ello tenemos acá una de las puntas. Está en X1. Recuerden que puede ser X10 o X100. Estas puntas solamente soportan hasta X10, la que viene de fábrica. Y para ello vamos a conectar aquí al canal 1, sacamos el protector y conectamos el conector BNC, va a dar redundancia ahí, ajustamos. Y también vamos a usar el generador, sacamos el protector del generador y ponemos el cable del generador acá. De igual manera, aquí, traducimos y giramos. ¿Ok? Tenemos las señales que van a salir del generador de señales con el negativo. Vamos a conectarlo acá. Y el positivo, la salida a la entrada del osciloscopio de canal 1. Ahí. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con las pruebas de configuración. Vamos a encender con un solo touch. Presionamos una sola vez, encendemos. Y va a ir de frente al modo de el osciloscopio, ¿no? Ahí está tratando de leer lo que hay, pero yo podría ir presionar este botón auto y automáticamente detectar la señal, en este caso una señal cuadrada. Si yo quisiera podría ir a DS, que es el generador de señal, y hacer touch acá, y aquí puedo ya observar los diferentes tipos de señales. Vamos a ver las opciones del generador de señales.
tenemos una onda senoidal, una onda cuadrada, una onda en rampa o triangular, una señal de DC, una señal con ruido, una señal de media onda, de onda completa, una señal de, en este caso, de escalera positiva y de escalera negativa hacia abajo. Vamos a ponerlo en una onda completa, que es esta de acá. ¿Ok? La frecuencia vamos a bajarla acá podemos seleccionar la frecuencia y la amplitud. Vamos a ponerle 10 kHz. Vamos a ponerle 10 kHz. 10 kHz. Ahí, 10 kHz. Una amplitud hasta 3 voltios. Vamos a dejarlo en 3 voltios. Lo detengo. Ya está cargada la batería al máximo. Lo subo nuevamente, retorno. Y ahora regreso al osciloscopio. Están en el osciloscopio. El primer canal C1 y C2, todo es táctil o también lo puedo manejar a través de botones. Si yo presiono el botón auto, automáticamente va a detectar la señal ahí y la encuadra al tamaño de la pantalla de una manera más ergonómica para la vista. Tenemos el canal 1, el amarillo, el canal 2 es el celeste. Si yo quisiera desactivar el canal 1, le doy, hago aquí, veo las opciones y también lo puedo desactivar. Si yo presiono menú, salgo, ya no hay nada porque ya desactivé el canal 1. Si quiero volverlo a activar, voy aquí, lo dejo ahí y listo, ¿no? Pero en estos momentos yo, el canal 1, yo podría ir a menú y voy al trigger. Y en trigger yo podría seleccionar el modo automático, el modo normal o el modo single. Vamos a dejarlo en modo automático. Está para el canal 2 y para el canal 1 en modo automático. Ahí, ¿no? Ahí hay que dejarlo. Ahí. ¿Ok? Voy a desactivar el canal 2, ¿no? Acá. Y cada vez que yo selecciono un canal, se enciende el canal del color. Miren. Canal 1, canal 2. Yo quiero desactivar el canal 2, que no se muestre. Ahí. Solamente tengo el canal 1, que es este de acá. El canal 1 de color amarillo. ¿Ok? Entonces, acá hay algunas opciones importantes a tener en cuenta. Por ejemplo, lo que les hablaba, ¿no? Es que está en X1 y hay que ver eso aquí a nivel del canal. Voy a menú y en menú puedo observar el tipo de canal, por ejemplo, el nivel. Acá está en nivel. En nivel yo puedo ponerle en rol y se ve corrido, o detener el rol y dejarlo en modo normal con un automático, ¿no? Lo dejo en modo normal ahí. La profundidad de memoria vamos a dejarla en 10K, ese es el nivel. Luego tenemos el vertical, yo puedo cambiar la punta de prueba en X1 en X10, vamos a dejarla en X1. El ancho de banda lo puedo limitar a 20 megas. Recuerden que el ancho de banda puede llegar a 100 MHz para un solo canal y 50 MHz para ambos canales, 50-50. En este caso en off. Y el tipo de acoplamiento, como es una señal alterna, lo voy a dejar en AC, pero yo, si es una señal cuadrada, lo puedo dejar en DC, ¿no? Pero para que no se equivoque, vamos a dejarlo en AC, ahí como está. ¿Ok? El tipo de disparo, yo puedo decirle que el disparo sea con el flanco de subida o con el flanco de bajada, ¿no? La señal va cambiando, o ambas, por ejemplo. Si yo lo dejo en ambas, miren, yo puedo ver ahí, yo puedo moverme, ¿no? Con esta flecha hacia arriba y hacia abajo, porque estoy viendo los dos flancos, el de subida y el de bajada al mismo tiempo, y me muestra la señal de esta manera, ¿no? Si yo quisiera que el trigger no sea así, puedo ir también de manera touch acá y decirle que solamente sea el flanco de subida y luego en rampa, ¿no? Una señal en rampa, retorno, la señal en rampa está acá. De manera táctil yo podría aumentar o disminuir el tiempo, la línea de tiempo. Miren, 100 microsegundos, 50 microsegundos va bajando, ¿no? Se va ampliando para poder luego observar la señal o en tu caso realizar mediciones como ya sabemos cómo hacerla. Este es el rampling, el rango, ¿no? Este es el sampling rate, este en 250, el disparo del trigger en automático de canal C1 y la frecuencia está acá y también está acá la frecuencia. Ahora, yo desde aquí
yo podría, vamos a regresar para verlo mejor aquí en señal senoidal. Aquí como estamos en señal senoidal ya está cuadrada, ¿no? Ahí estamos cuadrada. Yo por aquí podría realizar alguna medición, que es lo que vamos a ver aquí en este momento. Yo presiono este botón cursor y yo podría, por ejemplo, ver la frecuencia y calcular la frecuencia de manera manual, ¿no? En X1 menos X2 yo podría calcular la frecuencia. Voy a salir de aquí, ya lo seleccioné acá y ahora voy a ir acá. Y desde aquí, él automáticamente me muestra, si yo me muevo, miren, la frecuencia me la encuadra. Yo quiero, vamos a dejar el 50%, ahí, vamos a ponerlo acá. Si yo presiono, me muevo con yo puedo ver la señal cuadrada, o también incluso podría ver una señal en rampa, ¿no? Una señal en rampa, retorno, la señal en rampa está acá. De manera táctil yo podría aumentar o disminuir el tiempo, la línea de tiempo, miren, 100 microsegundos, 50 microsegundos va bajando, ¿no? Se va ampliando para poder luego observar el disparo del trigger en automático de canal C1 y la frecuencia está acá y también está acá la frecuencia. Ahora, yo desde aquí, yo podría, vamos a regresar para verlo mejor aquí en señal senoidal. Aquí como estamos en señal senoidal ya está cuadrada, ¿no? Ahí estamos cuadrada. Yo por aquí podría realizar alguna medición, que es lo que vamos a ver aquí en este momento. Yo presiono este botón cursor y yo podría, por ejemplo, ver la frecuencia y calcular la frecuencia de manera manual, ¿no? En X1 menos X2 yo podría calcular la frecuencia. Voy a salir de aquí, ya lo seleccioné acá y ahora voy a ir acá. Y desde aquí, él automáticamente me muestra, si yo me muevo, miren, la frecuencia me la encuadra. Yo quiero, vamos a dejar el 50%, ahí, vamos a ponerlo acá. Si yo presiono, me muevo con el otro y de esta manera yo puedo conocer el tiempo que demora un ciclo de la señal. Un ciclo es el semiciclo positivo y el negativo. Yo puedo medir el semiciclo completo y aquí se dan cuenta, tengo aproximadamente, miren, ahí, tengo aproximadamente 10 kHz, miren, 10 kHz y es la misma frecuencia, 10 kHz, ¿no? Que me está entregando 10 kHz. De esta manera, yo tengo un tiempo X1 menos X2, calcula el tiempo X1 menos X2 y tengo 100 microsegundos. Si esos 100 microsegundos divido 1 entre 100 microsegundos, voy a tener 10 kHz y de esa manera voy calculando de manera manual la frecuencia en función a la longitud de onda. Del mismo modo, yo podría también leer, vamos a sacar el cursor, miren, el cursor yo no quiero que sea el tiempo por división, sino que sea el voltios por división aquí, es decir, la amplitud de la señal. Yo voy acá a menú y de aquí yo puedo ya moverme, miren, me puedo mover, ¿no? Hemos dicho que la señal tiene una amplitud de 3 voltios, ¿no? 3 voltios, vamos a ver, yo hago clic acá y me puedo mover acá abajo, una amplitud de 3 voltios y aproximadamente sería ahí, no es exacta, ahí, 2.82 voltios, no está exactamente, pero de esta manera yo puedo calcular el voltaje pico, el voltaje máximo. Por ejemplo, yo quisiera medir el voltaje de pico, ¿no? Y acá yo me muevo y me voy hasta el 0, la línea de 0, y de esa manera yo puedo calcular el voltaje de pico, que en este caso es 1.38, y el voltaje de pico a pico vendría a ser el doble, ahí, 2.82 aproximadamente. ¿Ok? Para eso sirve el cursor. También tiene las opciones del vertical, por ejemplo, ¿no? El nivel, el vertical, que ya le hemos hablado. El ancho, tenemos si quiero mostrar en la pantalla o quiero no mostrarlo. Por ejemplo, si yo le doy off, la apago, ¿no? Eso ya lo hemos visto, ¿no? Estoy acá en vertical, ¿no? Le voy a dar on. El punto de prueba hasta 100K, bajarle un K, el ancho de banda a 20 MHz, solamente lo reduces a 20 MHz, que ya no sea 100 sino 20 MHz, y el tipo de acoplamiento que les decía. El trigger, para el canal 1, el auto, el normal o el setting, con el flanco de subida o el flanco de bajada, ¿no? También ya lo hemos visto. El display, yo de aquí puedo manejar lo que les hablaba, ¿no? Yo de aquí puedo manejar
la temperatura del color. Por ejemplo, aquí yo puedo disminuir el brillo acá, ¿no? ¿No? En escala de grises, miren, miren cómo va cambiando. La luminosidad, ya cambió de color, ¿no? Ya cambió de color. Vamos a quitarle el cursor para que no nos moleste. Ahí, por ejemplo. Miren, ya no es amarillo, sino la temperatura, el color, yo lo puedo ir cambiando. Eso va a depender de cómo tú manipules las opciones del display, ¿no? Por ejemplo, acá yo le reduzco, lo pongo al máximo. Ahí, por ejemplo, miren, va cambiando la temperatura para que puedan observar más detalladamente. Al ser una pantalla de fósforo, este tipo de opciones de configuración de la pantalla no lo tienen con un osciloscopio convencional. Este es mucho más exacto, mucho más preciso, con una calidad tipo de un osciloscopio análogo de tubo radiocatódico, porque estamos hablando de la luminiscencia de la pantalla, que es una pantalla especial, ¿no? Entonces, desde aquí también, ¿no? Por ejemplo, acá en menú, yo voy a display, y en display puedo incluso, vamos a darle toda la pantalla y darle aquí un tiempo de 5 segundos, ¿no? De atenuación de la señal, es decir, digamos unos 5 segundos de la persistencia del ojo humano. Miren, miren, ¿ves el delay? ¿Eh? Ahí, después de 5 segundos, eso se ve, miren, o yo me puedo mover, ¿no? ¿Eh? Miren, el delay. Entonces, de esa manera yo puedo incluso detectar armónicos. Vamos a poner el 50%. Ver cosas más exactas con un osciloscopio de fósforo, que de repente en un otro momento lo vamos a ver. ¿Ok? Para eso sirve el tema del display, para poder determinar la temperatura, el color, la escala de grises y una serie de factores. Voy a quitarle en off acá. Ahí, vamos a dejarlo ahí y vamos a dejarlo al máximo, como estaba. Ok, en Measure yo puedo mostrar los diferentes tipos de medidas que puedo yo ya configurar en el osciloscopio. Por ejemplo, que ya puedo medir frecuencia, el duty positivo, puedo decirle que me muestre el voltaje pico a pico acá abajo, el voltaje máximo y el voltaje promedio, el voltaje RMS. Esas opciones. Yo doy menú y ahora me aparecen en la parte inferior los voltios. Doy automático y automáticamente me va a detectar la señal y me muestra los valores 10 kHz, que ya sabemos que es 10 kHz, un duty cycle que no nos interesa porque el duty cycle no se mide en una señal de corriente alterna o senoidal, el VRMS 964 milivoltios, el promedio, bueno, es de 0, voltaje de pico pico 277 voltios. ¿Qué es lo que medimos? ¿No? Miren, 277, ¿se acuerdan cuando medimos el cursor? Miren, ¿no? Acá, Y, vamos a volverlo a hacer, miren, ¿recuerdan o no recuerdan? Acá, ¿qué decía acá? ¿No? 285 voltios, el voltaje de pico pico 275, van por ahí, ¿no? Para que tengan una idea de cómo se mide el voltaje de pico pico, ¿no? Quitamos el cursor, seguimos acá en Measure, y de esta manera yo con Measure o medidas yo puedo seleccionar qué tipo de medida puedo observar. Puedo, acá yo puedo detener, ahí la señal, ya la puedo detener, incluso la puedo mover, miren, horizontalmente, o incluso me puedo mover verticalmente, o con esto, para tomar medidas de manera exacta sin que se esté moviendo. Si yo detengo la señal, si le doy OK, le doy automático, nuevamente regreso al modo automático para realizar las medidas. Bien, ¿qué más? Tenemos la frecuencia también arriba, el tipo de disparo, el trigger, el tipo de atenuación, si es X1, X10 o X100, y la cantidad de voltios por división, en este caso 500 milivoltios. Yo puedo con esto verticalmente, puedo subir, ¿ven? 200 milivoltios, miren, o puedo reducir con los botones hacia abajo o hacia arriba, ¿no? Y el horizontal, el tiempo por división, que es este de acá. Como estoy bajando el tiempo por división, aumenta, ¿no?, la escala del tiempo por división, o ahí, ¿no?
También lo podría hacer así, manual o touch, o lo podría hacer aquí con esto, ¿no? Entonces, digo, mezcla la parte del touch de esta pantalla capacitiva touch con los controles manuales o mecánicos de los botones. Y no solamente ellos, tienen botones también acá. Si yo quiero ir al cursor, puedo ir aquí, o puedo ir acá e ir al cursor, ¿no? Eso ya depende de cada uno. Puedo ir a display, ¿no? Que es lo que hemos visto, o puedo verlo desde acá, selecciono display, ¿no? Medidas y salvar. Por ejemplo, vamos a darle otra medida que ya no sea esta onda senoidal, sino sea una onda cuadrada. Y voy a decirle que la frecuencia no sea 10, sino que sea 45 kilohertz. Ahí lo detengo. Subo una señal senoidal de una señal de onda cuadrada. Vamos a darle 70% de duty cycle, ¿no? Ahí, 70% de duty cycle, 45 kilohertz. Detengo, subo. Y miren, voy automático y vamos a ver qué es lo que me muestra. 45 kilohertz, ¿no? El duty cycle 69.88, o sea 70, ¿no? 70 de duty cycle, ¿no? El 3% de la amplitud, ¿ves? Voltaje de pico a pico 2.97, ¿no? Ahí está el voltaje que es 3 voltios, ¿no? Aproximadamente. Perfecto, ¿no? Yo desde aquí puedo subir el vertical para mostrar, ¿no? Ahí. 70%, y si yo quiero que sea el 50%, yo de aquí está en 70, vamos a darle a ver 50% y le das OK. Ahora detengo, doy run nuevamente, regreso y ahora le doy automático y debe ir al 50% del duty cycle. Miren, 50% del duty cycle, 45 kHz y todo lo que ya hemos visto, ¿no? Una pantalla táctil, este es elegante, es un equipo muy pero muy elegante, altamente profesional para electrónica de reparaciones, tu taller, tu laboratorio, y no solamente ello, también para la electrónica automotriz, encaja perfecto. Ok, es el Measure, cursor, que ya lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto el cursor, las opciones de matemática que no lo vamos a ver, lo vamos a ver después en otro video cuando hablemos de las figuras de Lissajous. Esta de aquí es otra cosa, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, vamos a ver acá nuevamente, XY, la imagen, por ejemplo, yo puedo capturar imágenes, por ejemplo, voy a capturar esta imagen, le vamos a salvar, presiono, estoy salvando la imagen, en la memoria interna que tiene el equipo, lo está grabando, y no solamente ello, yo podría modificar la frecuencia, por ejemplo, que la frecuencia sea 100 kHz, 100 MHz, 100 kHz, por ejemplo ahí, retorno, ya lo hizo 100 kHz y miren, vamos a ponerla ahí y le voy a decir que la onda no sea cuadrada, sino que sea una onda en escalera negativa, en escalera positiva, ahí 100 kHz, detengo, le doy play, retorno y ahí está. Y 100 kHz, duty cycle 50%, que la verdad que no tiene mucho que ver ahí, 50%. Solamente duty cycle sirve para las señales de onda cuadrada. Y acá hay algo importante tener en cuenta que no lo habíamos visto, el tipo de acoplamiento. Al ser una señal digital sería necesario ponerlo acá. El tipo de acoplamiento, ¿no? Debería estar ahí. Le doy 50%, le doy auto, ahí, para que lo detecte de manera automática. Ahí, perfecto, ¿no? Ahí está. ¿Qué más? Estas medidas ya las hemos visto. La opción matemática 50% del trigger, ¿no? El trigger, que es flanco de subida, flanco de bajada. El RAM para detener la señal, ¿no? Y finalmente vamos al menú. Tengo las imágenes. Yo he grabado una imagen, ¿no? Es esta de acá. Yo la puedo ver ahí. Por ejemplo, eso es una imagen. Voy a salir del menú, quiero grabar esta otra imagen, no le doy salvar, y yo estas imágenes las puedo ver acá localmente para el análisis, o las puedo exportar en la computadora como un puerto USB. Está salvando. Y si yo quisiera ver las imágenes acá mismo, voy a menú, le voy a picture
Y aquí tengo las dos imágenes, la imagen 1, ¿no? Sí, la imagen 1 o la imagen 2, la que hemos grabado ahorita. Si yo quisiera borrar, le doy back, confirmar, borro la imagen 2, y también si yo quisiera borrar la imagen 1, lo borro. Y ahí ya no tengo ninguna imagen guardada. La calibración es para calibrar el equipo. Ya le di hace poco y comienza, te dice que se retire las puntas y él comienza a calibrar internamente toda la configuración para poder trabajar sin ningún problema. Lo acabo de hacer hace unos minutos. El USB sharing, que es para poder compartir las fotos o en todo caso hacer el upgrade de firmware. El K-Test es para ver las teclas, el funcionamiento de las teclas, si hay problemas o no hay problemas cursor. ¿Ves? Acá yo puedo presionar esta tecla, la de arriba, puedo mover el no, Emission, Save, Channel 1, Channel 2, la opción matemática, 50% Trigger, DDS, Run, Menú, para el vertical, para horizontal y finalmente el no central. De esta manera, yo ya puedo tener las opciones de configuración y en set para poder observar las opciones de configuración generales. Por ejemplo, el idioma tenemos chino e inglés. Por ejemplo, yo lo dejo en chino, todo me muestra en chino, lo dejo en inglés mejor obviamente. Puedo cambiar el volumen, que el volumen sea más bajo o más alto. Igual que el brillo, pues sea un brillo bajo, un brillo medio, un brillo alto. El auto shutdown, para que se apague automáticamente, está en off ahorita, pero le puede decir que se apague después de 15 minutos, 30 minutos o una hora sin que se esté utilizando el equipo, se apague automáticamente. Regarding es la información nativa y propia del dispositivo, y el número de versión de firmware es versión 2.0.0.0.7, ¿no? Yo desde aquí, yo ya conozco la versión, busco la versión en la página de FNIRSI y desde ahí yo ya lo incorporo internamente y hago el upgrade de firmware. Desde ahí ya puedo hacer el upgrade de firmware dependiendo de la versión de number, y factory reset es para poder resetear el equipo a los valores por defecto. Si le doy confirmar, lo va a regresar a los valores por defecto de fábrica, ¿no? Como ven, es un equipo interesante. Podemos cambiar el brillo, cambiar la temperatura de color y una serie de factores que lo hacen ideal para esos tipos de trabajos de electrónica para tu laboratorio, para tu taller o incluso para tus trabajos en electrónica en general y electrónica digital, sobre todo que tenga que ver con la electrónica automotriz. Incluso venden unos racks metálicos que estos se empotran, ¿no?, sobre la pared y están al aire, suspendidos al aire. Incluso lo puedes trabajar así o como quieras. Yo las patitas las he abierto, como están viendo, ¿no? Y eso depende del tipo de trabajo y uso que le des. Aquí, como logran observar, he habilitado la temperatura de color con un delay. Ahí logran observar los detalles, incluso de los armónicos que pueden capturar con este tipo de osciloscopio muy interesante de fósforo. Este modelo, el 2D15P, una herramienta indispensable de gran valor que no debe faltar en tu taller de electrónica, tu laboratorio, porque no solamente es un osciloscopio de fósforo de 2 canales de 100 MHz, sino también es un multímetro digital True RMS de hasta 20.000 counts o 20.000 cuentas, y no solamente ello, de gran exactitud como lo hemos visto. Y aparte, además, osciloscopio de fósforo de última tecnología de punta, un multímetro digital True RMS, y también adicionalmente es un generador de señales como lo hemos visto en este video. Si realmente te gusta esta herramienta y deseas adquirirla, en la descripción de este video te estoy dejando el enlace directo para que puedas adquirirlo directamente, vaga redundancia, en la página de AliExpress, que es el almacén o uno de los almacenes de la marca FNIRSI. Desde ese enlace tú puedes hacer clic, ver las características técnicas más importantes que hemos visto en este video, pero no tan explicado como acá, al menos para que te informes, y luego puedes proceder a adquirir, si así lo deseas, esta gran herramienta indispensable y de gran valor para tu taller de electrónica. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder estar semana a semana compartiendo conocimiento. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides darle like a mi video. Recuerda, darle like a mis videos es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y podemos hacer que tanto usted, la audiencia, como este humilde servidor podamos crecer juntos.
Asimismo, te invito a que me puedas seguir en todas mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y también en TikTok. Y si no recuerdas mis redes sociales, en la descripción de este video te estoy dejando el enlace directo para que puedas seguirme en mis redes sociales sin ningún problema. Asimismo, te invito a que puedas formar parte de mi comunidad de electrónicos aquí en mi canal de YouTube, de manera tal de que te puedas hacer socio y ser parte de esta gran comunidad de electrónicos de mi canal para que tenga beneficios adicionales, como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes. Este es un video de fin de mes, este es el último video de este año, y ahí pueden observar las personas que mes a mes voluntariamente apoyan este canal, siendo parte de la membresía de mi gran comunidad de electrónicos. Estas son las personas que me ayudan mes a mes para que el canal también pueda seguir creciendo y podamos crecer todos creciendo juntos. Y finalmente, no te olvides también de suscribirte a mi canal, y si ya estás suscrito, no te olvides también de activar la campanita para que te llegue la notificación cada vez que yo suba un nuevo video. Algo muy pero muy importante, no te olvides también de comentar este video, darle like al video y hacerme preguntas si así lo desees, porque mientras más interacción tengamos, más like le des a este video, y no solamente ello, comentes y lo compartas, este video va a ser de gran utilidad para el algoritmo de YouTube, y el algoritmo lo que va a hacer es promocionarlo, y no solamente ello, compartirlo con una mayor cantidad de personas. De esa manera podemos llegar a más personas compartiendo conocimientos sin costo alguno, obviamente tanto para ellos como para nosotros. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre la próxima semana en el próximo año 2026 con un nuevo video de electrónica con tecnología. Permiso.